Muy bien, chicos, buenas noches. El día de hoy vamos a ver lo que es la tercera parte del módulo de especialista en monitoreos ocupacionales de agentes físicos, químicos, biológicos y disergonómicos. Como ya hemos visto en capítulos anteriores, como les comentaba, hemos visto el módulo de al agente físico ruido y también lo que es iluminación, hemos visto ergonomía y hemos visto estrés térmico y ahora vamos a terminar este módulo con los monitoreos de vibración mano-brazo y partículas respirables e inhalables. ¿Ya? Un poco para retomar, pues, ¿no? O entender lo que son las vibraciones o de dónde provienen, pues, las vibraciones se denominan vibración a la propagación de ondas elásticas, ¿no? Produciendo deformaciones y tensiones sobre el medio continuo o posición de equilibrio. En su forma más sencilla, las vibraciones se pueden considerar como un movimiento repetitivo alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la que llegará cuando la fuerza que actúa sobre él sea cero, ¿no? Como ustedes habrán visto, bueno, por lo general, muchos de los trabajadores también están sometidos a este agente físico como son las vibraciones. Por lo general, en las obras de construcción o en el rubro de construcción, tenemos pues el rotomartillo, las planchas compactadoras, el vibroapisonador, muchas herramientas mecánicas que generan vibraciones y que tienen contacto con la mano y generan obviamente este daño al trabajador. ¿En qué sentido genera el daño? Obviamente las vibraciones pueden causar algún daño a la salud. Las vibraciones que nosotros vamos a medir van a estar dadas en metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Es como si fuera una aceleración en realidad, ¿no? Y obviamente si hay una aceleración, también las vibraciones van a contar con una frecuencia, ¿no? La frecuencia es 1 sobre periodo y eso está dado en hertz. ¿No? Un poco como que retomando los módulos, los capítulos de física que veamos quizás en la universidad o en el colegio. Muy bien. También vamos a hablar del término resonancia, ¿no? ¿Qué es la resonancia? La resonancia es el fenómeno que se produce cuando un cuerpo que vibra se le aplica una fuerza periódico cuyo periodo de vibración coincide con el del cuerpo humano. De esta forma se aumenta la amplitud de la vibración. Ingeniero, en español, ¿cómo es eso? Ustedes habrán escuchado hablar de la máquina de terremotos de Nikola Tesla. ¿Ya? Esta máquina de terremotos, ¿no? Él dice que él inventó una máquina de terremotos. ¿Y qué es lo que hacía Nikola Tesla, ¿no? Ubicaba la frecuencia de resonancia del material, por ejemplo, de un edificio, y aplicaba pequeñas vibraciones, o sea, ni siquiera tienen que ser fuertes vibraciones, sino vibraciones con la frecuencia de resonancia de ese material. Cuando se aplican frecuencias, ¿no? Vibraciones con la frecuencia de resonancia del material, esa amplitud se multiplica, ¿no? Y obviamente genera mayores daños, ¿no? Daños que pueden ser multiplicados, por decirlo así, con la fuerza que tú estás aplicando en la vibración. Esa es la vibración o la frecuencia de resonancia, ¿no? Es un fenómeno que se produce cuando a un cuerpo que vibra se le aplica una fuerza periódica, o sea, otra vibración, cuyo periodo de vibración coincide con el del cuerpo humano, ¿no? O sea, coincide con la frecuencia de vibración del cuerpo humano. A la frecuencia en la que ocurre este fenómeno se le denomina frecuencia de resonancia. Es un efecto que se debe tener en cuenta a la hora de diseñar un lugar de trabajo. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos la cabeza, tiene una frecuencia de resonancia de 20 a 30 Hz. ¿No? El brazo tiene una frecuencia de resonancia de 5 a 10 Hz. La masa abdominal tiene una frecuencia de resonancia de 4 a 8 Hz. ¿Qué significan estas frecuencias de resonancia? Que si nosotros vamos a operar una máquina, herramienta, con estas frecuencias, por ejemplo, cuando nosotros usamos un vibroapisonador, ¿no? Estamos con el vibroapisonador. Entonces, y ese vibroapisonador, ¿no? Genera una frecuencia de vibración de 5 a 10 Hz. Eso implicaría que esas frecuencias estarían multiplicándose en nuestro cuerpo y dañando con mayor intensidad. ¿Ya? Eso es lo que pasaría. Igual, miren, la mano tiene una frecuencia de resonancia de 30 a 50 Hz. Si la máquina compactadora o inclusive los que manejan motos lineales, ¿no? Los que manejan motos lineales también están
La moto, porque vibra, ¿verdad? Van por la calle, va vibrando la moto lineal. O sea, no es como que tuvieras un amortiguador, pues así que no vibra nada, ¿no? Las motos lineales también vibran. La vibración del motor se transmite por el timón de la moto lineal y al final uno cuando ve en la moto maneja por largas horas, por larga ruta, al final tiene un pequeño entumecimiento en las manos, ¿verdad? ¿Y es por qué? Porque las vibraciones de la moto lineal están dañando, pues obviamente, ¿no? Pues la salud del trabajador en este caso, ¿no? Ahora, como les digo, si esas vibraciones, ¿no? Si las frecuencias de esas vibraciones se aproximaran a las frecuencias de resonancia de nuestro cuerpo, el efecto se multiplicaría, pues, de manera abismal, ¿no? Es como lo que le comentaba en Nikola Tesla, cuando él, con una pequeña vibración aplicada a la columna de un edificio, pudo generar un temblor en todo el edificio, porque todo el edificio empezó a vibrar. Listo, muy bien. ¿Cuáles son estos daños a la salud que puede generar las vibraciones en la mano, ¿no? Mano-brazo. Tenemos los trastornos vasculares, ¿no? El más conocido es el llamado fenómeno del dedo blanco, en otras, ¿no? Así, o fenómeno del dedo blanco. Como ustedes ven, el dedo empieza a emblanquecerse, ¿no? ¿Y por qué empieza a emblanquecerse? Porque la circulación por el dedo, pues, está siendo obstruida por este fenómeno, ¿no? Consiste en una oclusión temporal de la circulación sanguínea de los dedos, provocando una sensación de palidez o dedo blanco, ¿no? Mientras se produce, el trabajador percibe la pérdida de sensibilidad y destreza de los dedos, que puede incrementar los riesgos de accidente. Obviamente, si nosotros no tenemos destreza en la mano, vamos a incrementar la probabilidad de generarnos un accidente, ¿no? Y también una enfermedad ocupacional. En los casos más graves, pueden producirse incluso ulceración y gangrena, ¿no? El dedo se puede empezar a podrir inclusive. También tenemos los trastornos neurológicos, ¿no? Otro efecto es la sensación de hormigueo y entumecimiento en los dedos y en la mano. Si se prolonga el tiempo, acaba repercutiendo en la capacidad del trabajador y en las actividades de la vida normal. Las vibraciones mano-brazo son un factor que pueden incrementar el riesgo de aparición del síndrome del túnel carpiano también. O sea, de tanto afecta la vibración que ¿no? Nos puede afectar también al túnel carpiano. ¿Cuál es el túnel carpiano? ¿No? Acá nosotros tenemos un pequeño túnel en la muñeca, el cual encapsula o abraza, mejor dicho, los nervios que van a llegar hasta los dedos. El túnel carpiano o la enfermedad del túnel carpiano, ¿qué es lo que pasa? Ese túnel que abraza los nervios va a abrazar con mayor fuerza, ¿no? Va a apretar esos nervios y nosotros no vamos a poder mover la mano o no vamos a poder mover los dedos, mejor dicho. Y si lo movemos nos va a doler. Ya. Yo les quiero comentar un caso familiar que le pasó a mi mamá. Mi mamá, bueno, no estaba, ¿no?, expuesta a vibraciones, pero sí a lo que era bisutería. Ella hacía joyas de bisutería y como estaba con los destornilladores, con los alicatitos, esos para hacer bisutería, tanto estar así, al final le empezó a doler la mano. Fue al hospital para ver qué le pasaba y le dijeron, señora, usted tiene el síndrome del túnel carpiano. Y le tuvieron que operar a mi mamá porque el dolor de la mano ya era insoportable. Mi mamá no podía ni abrir ni cerrar la mano. Le operaron, le abrieron por acá, ¿no? Liberaron un poco de tensión en el túnel carpiano para que ya no le duela al mover la mano, pero la mano no queda igual, no queda igual la mano. ¿Qué es lo que pasaba? Ahora mi mamá ya no tenía fuerza en los dedos. Mi mamá iba al mercado, quería cargar una bolsa del mercado y los dedos se le chorreaban como mantequilla. No tiene fuerza en los dedos ahora mi mamá, pero ya no le duele la mano, pues, ¿no? O sea, obviamente la operación no te deja igual. También tenemos trastornos osteoarticulares, ¿no? Se observa un incremento de lesiones en huesos y articulaciones y en los trabajadores que utilizan herramientas de percusión. En concreto, se ha descrito una mayor prevalencia de artrosis de muñeca y de codo en aquellos trabajadores expuestos a vibraciones de bajas frecuencias. Mire lo que puede generar, ¿no? Eso ya son problemas osteoarticulares en la mano, la llamada artrosis, deformación prácticamente de los huesos, ¿no?, por las vibraciones. También tenemos trastornos musculares que pueden producir debilidad muscular y dolores en la mano y en el brazo.
así como la disminución de la fuerza de agarre, ¿no? También lo que le pasó a mi mamá, pero después de la operación, ¿ya? Otros síntomas, otros trastornos que puede generar también las vibraciones, ¿no? Es una pérdida auditiva, ¿no? Ustedes dirán, ¿pero qué tiene que ver el oído con las vibraciones en la mano? Pues las vibraciones van transmitiéndose desde la mano, pasan por el brazo, codo y pueden llegar hasta el oído. Inclusive las vibraciones pueden ser tantas que tú percibes la vibración en la mano y al final se transmite a todo tu cuerpo y todo tu cuerpo está vibrando y la visión también puede verse perjudicada por las vibraciones, porque te empiezas a vibrar, tus ojos también empiezan a vibrar y al final puedes tener una pérdida en la visión. O sea, son otros trastornos que se pueden dar como efecto de las vibraciones. Muy bien. Ahora vamos a ver la metodología ¿no? que nos ofrece, pues obviamente, la UNE en ISO 5349 para poder medir y evaluar la exposición a las vibraciones en la mano y en el brazo, pues, ¿no? Obviamente, como les comentaba, las vibraciones son aceleraciones. Entonces nosotros vamos a tener que contar con un vibrómetro, el cual va a medir las aceleraciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Muy bien. Y una vez que ya tenemos esas aceleraciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, vamos a tener que normalizar esas vibraciones a una jornada de trabajo de 8 horas. ¿Cómo vamos a normalizar esas vibraciones? Acá creo que se me pasó colocar la formulita. Por ejemplo, yo tengo la aceleración en X, ¿no? Tengo la aceleración en Y, ¿verdad? Y voy a tener la aceleración en Z, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es un Pitágoras en 3D, todo al cuadrado, la sumatoria de los cuadrados de las aceleraciones, vamos a llamar que esta es una aceleración equivalente, y le sacamos raíz cuadrada. Esa es la aceleración equivalente, ¿no? Es la suma de los cuadrados, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las aceleraciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Esa aceleración equivalente, para normalizarla, acá recién la voy a agregar a esta fórmula. ¿Cuál es mi aceleración acumulada de una jornada de trabajo de 8 horas? Pues es esta, ¿no? Mi aceleración equivalente por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre el tiempo de la jornada laboral, que en este caso es 8 horas, ¿ya? 8 horas. Muy bien. Seguimos. Entonces ya saben, ¿no? Lo que vamos a hacer con el vibrómetro es hallar las aceleraciones X, Y, Z. Y una vez que ya tenemos las aceleraciones en el eje X, Y, Z, nosotros vamos a tener una aceleración equivalente. ¿Cómo calculamos esa aceleración equivalente? Sacándole la raíz cuadrada a la suma de los cuadrados de las aceleraciones en X, en Y, en Z. Y si yo quiero saber la aceleración normalizada, o sea, en una jornada, ¿no? En una jornada diaria, porque obviamente el trabajador no está pues 8 horas ahí con la máquina constante, vibrando, vibrando, ¿verdad? El trabajador pues estará pues 1 hora, 2 horas de toda su jornada de 8 horas, ¿no? Entonces, si queremos hallar la aceleración normalizada, pues eso va a ser igual a la aceleración equivalente por la raíz cuadrada del tiempo de exposición a la vibración sobre la jornada laboral. Recuerden que no es lo mismo el tiempo de exposición a la vibración que el tiempo que nosotros vamos a medir con el vibrómetro, ¿no? Es diferente. Ya, muy bien. Entonces seguimos. También puede darse el caso que tengamos aceleraciones combinadas, o sea que un trabajador en la mañana esté trabajando con un vibroapisonador 2 horas y después más tarde va a trabajar con un taladro percutor, con una pared, así, y lo hace 1 hora, ¿no? Entonces el trabajador está expuesto a aceleraciones combinadas, 2 horas con el vibroapisonador y 1 hora con el taladro percutor más tarde. Entonces, para aplicar la aceleración total, vamos a aplicar esta formulita de acá, pues, ¿no? Eso es una aceleración normalizada con aceleraciones combinadas, que obviamente acá lo vemos como que un poco complicada la fórmula, pero esto ya se pone o se simplifica cuando entramos en el ejemplo práctico, que ya lo vamos a ver más adelante.
Listo, ¿no? ¿Qué debemos registrar? Obviamente, cuando nosotros hagamos un monitoreo ya sabemos que debemos de hacer la medición, pero ¿qué cosa vamos a registrar de esta medición? Pues tenemos que obviamente registrar al sujeto que va a estar evaluado, al trabajador, ¿no? Las operaciones que causan la exposición de la vibración. Por ejemplo, trabajo con rotomartillo, trabajo con vibroapisonador, trabajo con taladro percutor, las herramientas que está utilizando, ¿no? Porque no es lo mismo que trabaje con la herramienta 1, con vibroapisonador 1, que trabaje con vibroapisonador 2. Quizás vibroapisonador 1 y vibroapisonador 2 son de marcas diferentes, han tenido mantenimientos diferentes, así que cada herramienta que va a generar las vibraciones debe de ser registrada, ¿no? De marca tal, de serie tal, y cosas así, ¿no? Del mismo modo, también la localización y orientación de los transductores. ¿Qué es esto? Los transductores en realidad son los sensores que vamos a utilizar para la medición de las aceleraciones en el eje X, Y y Z. El sensor mano-brazo es como un sensor tipo, ¿no? Algo así como para agarrarlo y que se acopla también en el mango de la herramienta. Entonces, hay que pues, ponerlo en una postura correcta en el eje X, eje Y y eje Z para que mida eje Y, eje X, eje Y y eje Z, pues, ¿no? También hay que registrar la raíz cuadrática media individual y las aceleraciones medidas en un solo eje, ponderadas en frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? O sea, medirlas, o sea, registrar las aceleraciones X y Z y también registrar la aceleración equivalente, que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de esas aceleraciones, ¿no? Prácticamente eso. No te mandes de frente a tener la aceleración equivalente, no. Hay que registrar la de X, Y y Z. Valor total de las vibraciones por cada operación, duración diaria total de cada operación, ¿no? Como les dije, con el vibroapisonador, 2 horas en la mañana, con el rotomartillo, 1 hora en la tarde, por ejemplo, ¿no? Y también la exposición diaria a las vibraciones, o sea, las aceleraciones normalizadas. Ahora, el Estado peruano en la resolución ministerial 375 establece también los límites máximos de exposición a las vibraciones, ¿ya? Estos límites máximos pueden ser, ¿no? Dependiendo de las horas de exposición al día. Por ejemplo, si el trabajador se expone de 4 a 8 horas al día, la aceleración, ¿ya? Equivalente, ¿no? La aceleración no debe de sobrepasar los 4 metros sobre segundo al cuadrado. Si trabaja de 2 a 4 horas, la aceleración no debe de sobrepasar los 6 metros sobre segundo al cuadrado. Y si trabaja de 1 a 2 horas, la aceleración no debe de sobrepasar los 8 metros sobre segundo al cuadrado. Es más, si trabaja menos de 1 hora, la aceleración no debe de sobrepasar los 12 metros sobre segundo al cuadrado. Pero ¿a qué aceleración nos estamos refiriendo con esta norma, con la resolución ministerial 375? Esta norma específicamente habla acerca de las aceleraciones que no deben de ser excedidas. Entonces, se considera estas aceleraciones a las aceleraciones en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. ¿Ya? Cuando nosotros comparemos con la resolución ministerial 375, ¿ya? Vamos a comparar directamente cada aceleración en eje X, Y y Z que no sobrepasen estos límites máximos permisibles, ¿no? 4, 6, 8 o 12. No vamos a hacer ningún cálculo de raíz cuadrada o de normalizarlo a 8 horas, no es necesario, ¿no? Porque la resolución ministerial 375 simplemente te dice que no exceda las aceleraciones, acá dice aceleración keto, o sea, las aceleraciones de cada eje, mejor dicho, ¿ya? Caso contrario pasa cuando nosotros comparamos con los límites máximos permisibles que establece la ISO 5349, ¿ya? Ahí sí nos dice que vamos a tener un límite máximo permisible de 5 metros sobre segundo al cuadrado, ¿ya? De 5 metros sobre segundo al cuadrado, para una jornada de 8 horas, ¿no? O sea, el trabajador no puede sobrepasar los 5 metros sobre segundo al cuadrado para una jornada completa de 8 horas. Es más, se debe tomar un nivel de acción, ¿ya? O a una acción ya de control cuando ya la aceleración sobrepasa los 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir eso?
Nosotros, cuando hablemos ¿no? O cuando comparemos nuestros resultados con la ISO 5349, vamos a tener, ya saben, pues, ¿no? El nivel de acción, que va a ser 2.5, y el límite máximo permisible, que es 5. Todo lo que sea vibraciones mayores a 5 van a tener un riesgo alto. Todo lo que tengan unas vibraciones de 2.5 a 5, un riesgo medio. Y los trabajadores que estén expuestos a vibraciones de menos de 2.5, va a ser un riesgo bajo, ¿verdad? Eso es para la ISO 5349. Cuando nosotros hablamos o comparamos con la resolución ministerial 375, simplemente vamos a comparar cada vibración de cada eje con el límite máximo permisible, que por ejemplo, si trabaja un trabajador de 4 a 8 horas, con 4, pues, ¿no? Mayores a 4, riesgo alto. Menores de 4, riesgo bajo, ¿no? Así nada más, así de simple. ¿Ya? Entonces vamos a tener 2. Muy bien, así que ya, llegó el ejemplo. Muy bien, fácil. Espero que tengan su calculadora a la mano. A ver, ¿quiénes están presentes? Miren, este es un trabajador, el cual está trabajando con un taladro percutor o un picotón, no sé, esos que vibran, ¿no? Y pican pared. ¿Ya? Eso es como que un taladro percutor, podemos llamarlo. ¿Ya? Este trabajador está expuesto a 2 horas, ¿no? Este trabajador está expuesto a esta actividad, a esta vibración, durante 2 horas, ¿ya? Ahora, nosotros cuando vayamos con el vibrómetro a medir, no vamos a medir 2 horas, por si acaso, ¿no? Nosotros vamos a medir, eso se me pasó, creo comentárselo, el tiempo de medición, ya que establece la ISO 5349, es de un periodo o de mínimo 1 minuto. 1 minuto por periodo. ¿Qué significa un periodo? Cuando nosotros trabajamos con, por ejemplo, este taladro percutor para picar pared, ¿cómo hacemos, no? O sea, tenemos el taladro, lo cogemos y y sacamos. Y sacamos, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ese y sacamos es un periodo. Si esa actividad, ¿no? Ese periodo es de más de 1 minuto, está perfecto. Podemos hacerlo por un periodo nada más. Pero si ese, ¿no? Es menos de 1 minuto, entonces tenemos que hacer más mediciones. ¿Ya? A ver si me dejo entender. Este trabajador está trabajando con su taladro percutor, rompiendo pared, picando pared, y hace esto, taca, 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 y lo saca. ¿Ahí cuánto se habrá demorado? Quizás 10 segundos. Entonces, si hace eso 10 segundos, yo debo de medir como mínimo, ¿cuánto? 1 minuto. Ya, 1 minuto debo de medir. Entonces, 10 segundos es muy poco. Entonces, tengo que hacer 6 mediciones como mínimo para llegar al minuto. 6 mediciones de 10 segundos cada uno, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a registrar. Mediciones de como mínimo 1 minuto o un ciclo entero. Por ejemplo, si el trabajador está ahí, y sigue ahí, y se sigue 5 minutos ahí, nosotros debemos de medir, y después de 5 minutos, recién la saca, ahí recién nosotros vamos a parar la medición. O sea, no vamos a interrumpir la medición. Si es que el trabajador se demora más de 1 minuto, entonces debemos de medir un ciclo entero, ¿no? El ciclo entero fue de 5 minutos, medimos un ciclo entero. Por ejemplo, en lo que es el vibroapisonador, ¿no? Para compactar pistas, para compactar el terreno, no están 1 minuto, a veces hace tan con el saltarín, con el vibroapisonador, por una cuadra o una franja, por ejemplo. Y se demoran 5, 10, 15 minutos de llegar de esquina a esquina, ¿no? Entonces, todo eso es un periodo, ¿no? O sea, desde que el trabajador empieza con la vibración hasta que termina con la vibración, ¿ya? Eso es lo que así debemos de medir. Muy bien. Después que ya hemos medido, tenemos los resultados, ¿no? Aceleración en X, 4.01, aceleración en Y, 5.23, aceleración en Z, 6.53. Primero lo vamos a comparar con la resolución ministerial 375. A ver, si el trabajador solamente está expuesto a esta herramienta 2 horas, ¿cuánto es el límite máximo permisible que debemos de coger acá según nuestra resolución ministerial 375?
En este ejercicio, como el trabajador está expuesto simplemente a 2 horas, nada más con el taladro percutor, lo vamos a comparar con 8, ¿no? Que es de 1 a 2 horas, es 8 metros sobre el segundo. Entonces, ¿la aceleración en X es menor de 8? Sí, bacán. ¿La aceleración en Y es menor de 8? Sí, bacán. ¿La aceleración en Z es menor de 8? Sí, bacán. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cuál es la conclusión? ¿No? Que sí cumple con la resolución ministerial 375, ¿no? Entonces, si cumple, el riesgo es bajo, ¿no? No hay mucho problema con los efectos o con las enfermedades ocupacionales que pueda generar, pues, la vibración en el trabajador. Así de simple. Ahora, paso 2, vamos a compararlo con la ISO 5349. ¿Ahí qué tenemos que hacer? Pues primero vamos a hallar la aceleración equivalente, ¿no? Recuerden que la ISO 5349 nos habla acerca de una aceleración equivalente y después de una aceleración normalizada para 8 horas. Y eso recién se compara con 5 metros sobre segundo al cuadrado o con 2.5, dependiendo del nivel de acción. Entonces, calculamos la aceleración equivalente. La aceleración equivalente, raíz cuadrada de 4.01 al cuadrado, más 5.23 al cuadrado, más 6.53 al cuadrado, ¿verdad? Listo. Como resultado tenemos 9.28. Muy bien, esa es la aceleración equivalente. Ahora vamos a hallar la aceleración normalizada, que es la aceleración equivalente por la raíz cuadrada del tiempo de exposición sobre la jornada. O sea, 9.28 por la raíz cuadrada de 2, porque el trabajador trabaja 2 horas con este rotomartillo, sobre 8, que es la jornada laboral, de 8 horas. ¿Listo? Resultante de la aceleración normalizada para 8 horas es 4.64, ¿no? 4.64 es menor de 5, sí, es menor de 5, por lo tanto, sí cumple. Pero 4.64 está entre 2.5 y 5, ¿verdad? Por lo tanto, podemos decir que es un riesgo medio para la salud del trabajador. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, la ISO 5349, como se darán cuenta, para el mismo caso, me da un resultado o una conclusión de riesgo medio. Pero para la resolución ministerial 375, me da como una conclusión riesgo bajo, ¿no? Por lo consiguiente, ¿no? Podemos deducir que la ISO 5349 es más exigente con respecto a los estándares de vibración, ¿verdad? Muy bien. Entonces, esto es para una sola vibración. Ahora, supongamos que hayan 2 vibraciones, o sea, o mejor dicho, que el trabajador esté expuesto a 2 vibraciones, ¿no? Por ejemplo, en la mañana trabaja con el rotomartillo 2 horas y en la tarde o después, ¿no? Trabaja con la moladora 4 horas, ¿no? Y ambos vibran, todos son máquinas, herramientas que generan vibraciones. Primero lo comparamos con la resolución ministerial 375. Muy bien. ¿Cómo vamos a comparar con la resolución ministerial 375? ¿Qué nos dice? Ahora, ¿qué nos dice? ¿Con qué valor creen que debemos de compararlo? ¿No? Porque la resolución ministerial 375, miren, vamos a repetir acá la tablita, se nos pasó, ¿no? De 4 a 8 horas, 4. De 2 a 4, 6. De 1 a 2, 8. Entonces tenemos un rotomartillo 2 horas y tenemos una moladora 4 horas. O sea, prácticamente serían 8, ¿verdad? Serían, perdón, 2 más 4, 6, 6 horas. ¿Ya? Pero una cosa es que sean continuas, ¿no? Continuas la exposición a las vibraciones y otra cosa es que no, en la mañana 2 horas, en la tarde 4 horas. Entonces es diferente. Para eso lo que vamos a hacer es hallar una normalización de cada eje, de cada eje, ¿no? De cada eje en las vibraciones, o sea, eje X, eje Y, eje Z. Y recién eso lo vamos a comparar con una de 8 horas. Por ejemplo, vamos a coger primero la aceleración equivalente de 8 horas para el eje X. ¿Ya? La aceleración equivalente de 8 horas para el eje X es 1 sobre 8, o sea, 1 sobre la jornada, 8 horas, por la aceleración en X al cuadrado del rotomartillo, por el tiempo de exposición del rotomartillo, más la aceleración en X al cuadrado de la moladora, por el tiempo de la exposición de la moladora.
¿Cuánto sale esto? 1 sobre 8 por 4.01 por 2 más 1.23 al cuadrado por 4. ¿Cuánto tenemos la aceleración equivalente del eje X en 8 horas? 2.19. Lo mismo hacemos para el eje Y, ¿no? Vamos a coger, pues obviamente, este de acá, que es, ¿no? Este de acá y este de acá. O sea, sería la aceleración equivalente en el eje Y de 8 horas va a ser igual a la raíz cuadrada de 1 sobre 8 por, abro paréntesis, 5.23 al cuadrado por 2 más 2.36 al cuadrado por 4. Todo eso, cierro paréntesis y listo. ¿Cuánto me sale? 3.10 metros sobre segundo al cuadrado. Lo mismo hacemos para el eje Y. La aceleración equivalente de 8 horas del eje Y va a ser 3.29, aplicando la misma fórmula. Ahora que ya tengo las aceleraciones equivalentes en X, Y y Z y normalizadas para 8 horas, recién voy a poder comparar esto con lo que dice la resolución ministerial 375 para 8 horas. De 4 a 8 horas, ¿cuánto es la máxima vibración a la cual está expuesto el trabajador? Es 4, ¿verdad? 4 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, la aceleración equivalente en el eje X menor que 4, sí. En el eje Y menor que 4, sí. Y en el eje Z menor que 4, sí. Perfecto. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que sí cumple, ¿no? Sí cumple con la resolución ministerial 375 y que el trabajador sigue estando expuesto a un riesgo bajo, ¿verdad? Ahora vamos a compararlo con la ISO 5349, ¿no? Tenemos igual el mismo ejercicio. ¿Qué es lo que debemos de hacer con la ISO 5349? Primero, hallar la aceleración equivalente de cada uno. Por ejemplo, aceleración equivalente para el rotomartillo, aceleración equivalente para la moladora, ¿no? ¿Cómo hallamos la raíz cuadrada de 4.01 más 5.23 al cuadrado más 6.53 al cuadrado? ¿Listo? 9.28, ¿no? Eso ya lo habíamos calculado en el ejercicio anterior. Ahora vamos para la moladora, igualito, ¿no? La misma fórmula. La aceleración equivalente para la moladora, raíz cuadrada de 1.23 al cuadrado, más 2.36 al cuadrado, más 0.55 al cuadrado. ¿Cuánto me sale? 2.72 metros sobre segundo al cuadrado. Muy bien. Ahora tengo dos aceleraciones. Vamos a, ¿no? Hallar la aceleración normalizada para vibraciones combinadas, que sería la raíz cuadrada de 1 sobre 8. ¿Por qué 1 sobre 8? Porque 8 es la jornada laboral, 8 horas. Por la aceleración equivalente del rotomartillo al cuadrado por el tiempo de exposición, que es 2, más la aceleración equivalente de la moladora al cuadrado por su tiempo de exposición, que es 4. Total, 5.02. 5.02. Entonces, ¿cuánto es el límite máximo permisible que debemos de comparar con la ISO 5349? Es de 5, ¿verdad? Si es más de 5, riesgo alto. De 2.5 a 5, riesgo medio. Y menos de 2.5, riesgo bajo. Entonces, esto es mayor. 5.012 ya es mayor. Por lo tanto, no cumple. Y el riesgo sería alto, ¿no? ¿Se dan cuenta la diferencia entre la ISO 5349? Es más exigente, mientras la resolución ministerial 375 me sigue diciendo que esto es un riesgo bajo, ¿no? Para los estándares internacionales, como la ISO 5349, ya esto ya representa un riesgo alto, ¿no? Entonces, como que si tú quieres simplemente basarte en el cumplimiento legal, ¿ya? Si tú quieres simplemente basarte en el cumplimiento legal, pues puedes coger, dice, no, si yo estoy cumpliendo con la resolución ministerial 375, no pasa nada. Pero si quieres tener más cuidado con la salud de tus trabajadores, mejor compáralo con la ISO 5349, que es más exigente y más te da un rango para discernir entre riesgo bajo, medio y alto y poder aplicar mejores controles. ¿Qué controles, señores, deben o creen que se puede aplicar para el caso de vibraciones? ¿No? Recuerden que cuando nosotros pensamos en controles, ¿no? Debemos de proponer controles. Tenemos que primero pensar en eliminación, sustitución, ingeniería, administrativo y por último el EPP, ¿no? La jerarquía de los controles. Así que vamos a preguntar, a ver ahora sí,
Vamos a preguntarle, ya le pregunté a Anabel, a Fabiola. Fabiola, con la primera jerarquía de controles, que es el control de la eliminación, ¿qué controles aplicarías? ¿Podrías eliminar la vibración o no? Eliminarla no, No, del porque momento no. tienes que trabajar con la herramienta y eso vibra, entonces no lo puedes. Y sustitución, ¿qué podrías hacer? Sustitución podría utilizar, bueno, no sé, un mejor equipo o EPPs adecuados. La EPP es el último, ¿no? Todavía no llega el Ujú. EPP. Entonces, en sustitución está mejor equipo, eso sí puede ser. Por ejemplo, los equipos nuevos vibran menos, los equipos Sí, más de viejos mejor calidad. vibran más, pero no vamos a estar cambiando a cada rato de equipos, ¿verdad? Una mejor sustitución podría ser comprar equipos hidráulicos, ¿ya? Estos equipos que ven acá que se enchufan a la corriente 220 voltios, por lo general vibran más. Los equipos hidráulicos no vibran tanto, ¿ya? Para que conozcan. Entonces, un buen control de sustitución podría ser el control de adquirir herramientas hidráulicas. A ver, Lucero, ¿qué controles podemos poner para lo que es controles de ingeniería? Más o menos para ayudarte, los controles de ingeniería que podríamos aplicar a los equipos de vibración son mantenimientos periódicos. ¿Verdad? Eso es un control de ingeniería. Tener un control de mantenimientos o cumplir con el programa de mantenimientos. ¿Ya? O sea, desarmar las piezas, echarle su grasita, cambiar las piezas ya que ya están desgastadas. Eso es un control de ingeniería, ¿no? El mantenimiento preventivo. Y el control administrativo, ¿cuál sería? El control administrativo podrían ser procedimientos de trabajo o establecer un programa de mantenimiento, ¿no? Recuerden que una cosa es el programa del mantenimiento a la máquina herramienta, al equipo de vibración, y otra cosa ya es ejecutar el mantenimiento, ¿no? Ejecutar el mantenimiento es un control de ingeniería, pero el programa de mantenimiento, cuándo, qué mes, cada cuántas horas, eso ya es un control administrativo. Muy bien, Lucero. Y por último, el control que podemos aplicar, el EPP. ¿Qué EPP podemos aplicar para disminuir las vibraciones? Es los guantes. ¿Ya? Hay guantes más gruesos que permiten, ¿no?, atenuar las vibraciones, mano-brazo, obviamente, en el trabajador. A veces el trabajador dice, no, que ¿para qué me va a servir el guante? Por las puras. No, sí sirve. Sí sirve, ¿ya? Los guantes atenúan, no solamente es para reducir los daños cuando te golpeas la mano, cortes, astillamientos, no, también es para tener un mejor agarre, por ejemplo, en el tema ergonomía, cuando uno levanta pues carga, con el guante uno tiene mejor agarre. O sea, mejora la postura ergonómica. Y también el guante lo que me va a ayudar es atenuar las vibraciones cuando estoy usando máquinas herramientas. ¿Ya? Entonces, el EPP, uso de guantes. ¿Qué pasa si yo voy a hacer una medición de vibración mano-brazo y como en este caso en la imagen veo que el trabajador ya usa guantes? Entonces la vibración, el sensor del vibrómetro, lo voy a poner dentro del guante, ¿no? Para medir la vibración que está afectando al trabajador. Porque si pongo el sensor afuera del guante, entonces prácticamente es como que si estuviéramos midiendo la vibración de un trabajador sin guantes, ¿ya? Cuando vean un trabajador con guantes, sensor dentro del guante. Listo. Listo. Ahora vamos a ver lo que son partículas respirables, ¿no? Acá tenemos dos temas, ¿no? Partículas respirables y partículas inhalables, ¿no? Yo les voy a enseñar cuál es la diferencia entre las partículas respirables y las partículas inhalables. Por ejemplo, miren acá. Las partículas inhalables son aquellas partículas, ¿ya?, que van a afectar directamente a nuestro tracto respiratorio. Eso significa que va a afectar más o menos esta área de nuestro sistema respiratorio, el tracto respiratorio, ¿no? La nariz, laringe, faringe, hasta la garganta. Las partículas inhalables suelen tener un tamaño desde 5 micrómetros hasta 10 micrómetros, ¿ya? Las partículas de 5 a 10 micrómetros simplemente se van a almacenar acá, ¿no? Nuestro tracto respiratorio, nariz, laringe, faringe, hasta la garganta, nada más. Son las partículas de mayor tamaño, por decirlo así. Y las partículas respirables sí son partículas más pequeñitas.
que van desde los 0,5 micrómetros hasta los 5 micrómetros, ¿no? O sea, son más pequeñitas. Y estas partículas sí pueden llegar y almacenarse hasta nuestros pulmones, hasta los alvéolos. Los alvéolos son estas, por ejemplo, parecido así, racimo de uvas que están dentro de nuestro pulmón. Los alvéolos son los responsables de que nuestro pulmón sea esponjoso, sea poroso, se puede hinchar. Cuando nosotros respiramos y se hincha nuestro pecho, ya es el alvéolo que se está hinchando y está permitiendo, ¿no?, que nuestro pulmón almacene oxígeno. Y los alvéolos son los que van a transformar el oxígeno de que nosotros respiramos y lo van a llevar a la sangre, ¿no? Por eso se oxigena la sangre cuando nosotros respiramos. Ya, esa es la función de los alvéolos. Ahora, cuando las partículas respirables atraviesan nuestro tracto respiratorio y llegan hasta los alvéolos, ¿qué creen que va a pasar? Esas partículas respirables no pueden ser expulsadas. No es que nosotros respiramos, inhalamos y cuando exhalamos la botamos. No, ya no salen las partículas respirables, se quedan almacenadas en nuestros alvéolos. Y esas partículas respirables al final van a repercutir en nuestro pulmón de tal manera que nosotros vamos a perder la capacidad de hinchar nuestros pulmones para respirar. Por ejemplo, cuando alguien quiere respirar, se hincha, ¿verdad? Y si es que nosotros tuviéramos una enfermedad ocupacional con respecto a las partículas respirables, nosotros vamos a querer respirar y nos va a doler el pulmón. Nos va a doler, ¿por qué? Porque nuestros alvéolos ya no se van a dilatar de oxígeno, ya no se van a hinchar por el oxígeno. ¿Por qué? Porque adentro tenemos como que ya una pared calcificada, como si fuera así un cemento, que tú respiras cemento y al final adentro se hace una pared chiquitita, el cual va a impedir que nuestros alvéolos sean elásticos, ya no van a ser elásticos, ¿no? Ustedes habrán visto en los exámenes médicos que pasan, ¿no?, cuando hacen aspirometría, ¿no? Es un examen médico que pasa, que les hacen respirar por un tubito y hasta que se queden sin aire. Ya, justamente eso es lo que están midiendo. Están midiendo cuánto es el volumen de oxígeno que tienes, ¿no?, que tienes en tus pulmones versus el volumen de oxígeno que deberías tener con la medición, pues, del pecho, de toda tu caja torácica. Entonces, ellos comparan, oye, a ver, el volumen que hemos medido acá de este trabajador con la caja torácica debe ser tanto. Y el volumen que ha botado cuando ha soplado, uy, es mucho menos. Eso significa que tiene un problema con los alvéolos, con los pulmones. Y eso es generado por las partículas respirables en el ambiente de trabajo. Entonces ya saben, chicos, para partículas inhalables, son partículas que tienen el tamaño más o menos de 5 micrómetros a 10 micrómetros y se almacenan simplemente en el tracto respiratorio, ¿no? Nariz, faringe, laringe, ¿no? ¿Cuáles son los efectos de tener partículas respirables acá? Pues la llamada sinusitis, cuando estás medio congestionado, y eso también es un malestar. Y las partículas respirables son las partículas de menor tamaño, aproximadamente de 5 micrómetros a 0,5 micrómetros, y pueden llegar a perjudicar hasta nuestros alvéolos. Estos alvéolos, pues, son los responsables de dilatación del pulmón para poder adquirir el oxígeno, ¿ya? También cuando estamos expuestos a partículas químicas, ¿no? Polvito químico, como por ejemplo la sílice, ¿no?, que es un agente cancerígeno y se almacena, pues, en nuestros pulmones, en el alvéolo, podemos llegar a adquirir cáncer también, ¿no?, generado por el sílice. Muy bien, entonces ya vieron la diferencia entre respirables e inhalables. Ahora sí, vamos a hablar acerca de los límites máximos permisibles, ¿ya? Y en el tema de agentes químicos no lo llamamos límites máximos permisibles, ¿no? Porque hasta ahora nosotros hemos visto límite máximo permisible, o sea, LMP. El LMP para el ruido es tanto, para la vibración es tanto, es un límite máximo permisible. Pero con lo que es partículas respirables, inhalables y agentes químicos, no existen, o sea, no se llaman límites máximos permisibles, sino lo llamamos TBAA, ¿no? O lo llamamos el TLB, ¿no? El TLB, por decirlo así. ¿Ya? A ver, ¿y qué es el TBAA? ¿Qué cosa es el TLB?
No, vamos a ver poco a poco. El TBAA es la concentración media del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada de forma ponderada con respecto a una jornada estándar de 8 horas. Ese es el TBAA, ¿ya? Ese es el TBAA. Medida y calculada en una jornada estándar de 8 horas. Y es la concentración del agente químico que nosotros vamos a respirar como trabajadores. Ese es el TBAA. El TLB Stil. ¿Qué es el TLB Stil? Es la concentración medida del agente químico en la zona de respiración del trabajador, medida o calculada para cualquier periodo de 15 minutos a lo largo de una jornada laboral. Y también tenemos el TLB-TBAA. Miren, acá hay TBAA y TLB-TBAA. No se confundan, ahorita vamos a ver la diferencia. ¿Cuál es el TLB-TBAA? Son valores de referencia para las concentraciones de los agentes químicos en el aire. Valores de referencia, ojo, valores de referencia para los agentes químicos en el aire. Y representan condiciones a las cuales se cree que basándose en los conocimientos actuales, la mayoría de los trabajadores puede estar expuesto día tras día durante toda su vida sin sufrir efectos adversos a la salud. O sea, nosotros podemos estar expuestos a partículas respirables, a partículas inhalables, por toda nuestra vida, por todo nuestro tiempo de jornada laboral. Pero si no superamos este TLB-TBAA, no nos va a generar efectos dañinos a la salud. Eso nos quiere decir, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué es el TLB, el TBAA, el TLB-TBAA, el TLB-STIL, o sea, porque mucha definición y al final no entiendo nada, ingeniero. Miren, supongamos que esta es una curva del comportamiento de las partículas respirables o las partículas inhalables a través del tiempo, ¿no? Tenemos el eje X, que es el tiempo, ¿no? Una jornada laboral de 8 horas, de 0 a 8 horas, y tenemos el eje Y, que es la concentración del agente químico. La concentración del agente químico la podemos encontrar en miligramos sobre metro cúbico, ¿ya? Entonces, cuando un trabajador se expone a concentraciones en el aire de agentes químicos, no es que se exponga directamente a que, ya entré a un ambiente y ya esto está lleno de polvo y no. Obviamente, el trabajador, su jornada la empieza pues desde cero, ¿no? En la planificación, ¿no? Va a coger su herramienta por aquí, por allá, y mientras está haciendo eso, no está expuesto al polvo, no está expuesto al agente químico. Por eso, podemos deducir que la concentración puede empezar así, pues, ¿no? Primero poco, ya cuando empieza a trabajar, ya pues llega a un punto que es el pico máximo, después descansa un rato, se aleja, ¿no? Después vuelve otra vez a someterse a la jornada dura de trabajo, expuesto a las partículas, a la concentración del agente químico, termina su trabajo, va bajando su nivel de producción y al final termina la jornada. Entonces podemos decir que más o menos esa es la curva de la concentración del agente químico, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el TBAA? ¿Ya? El TBAA, ¿ya? Que es la concentración, ¿no? Ya sabemos, el TBAA es la concentración del agente químico al cual está expuesto el trabajador, va a ser simplemente un promedio, ¿no? O sea, un promedio de todo. Imagínense que acá tienes un punto, otro punto de medición, ¿no? Varios puntos que al final que he medido durante toda esta jornada de 8 horas, he medido. Y al final, si quiero saber cuál es mi TBAA, o sea, la concentración promedio, lo que tengo que hallar es el promedio de todos esos puntos, nada más. ¿Cómo hallo mi TBAA? Con el promedio de todos los puntos medidos durante la jornada de 8 horas. Ese es mi TBAA. Es el promedio de las mediciones, ¿no? Era así como recuerdan cuando veíamos ruido, y habían ruidos, o sea, tomábamos varias mediciones de ruido, estábamos primero en 70, después 80, y después teníamos un pico de por ahí de 100 decibeles, y después por ahí había un 60 decibeles, y al final, ¿cuál era el ruido que comparábamos? Sacábamos un promedio logarítmico de todos esos ruidos, y teníamos un ruido equivalente, ¿verdad? Y igualito es para la concentración de los agentes químicos. Pero en este caso no estamos viendo fórmulas logarítmicas porque el ruido, como se maneja en decibeles, sí tenemos que utilizar logaritmos. Acá no.
Entonces simplemente hacemos un promedio aritmético de todas las mediciones de concentración para tener nuestro TBAA. Muy bien. Ahora, tenemos un promedio, ¿no? Un TBAA promedio, que es a lo cual está expuesto el trabajador. El TBAA es la concentración a la cual el trabajador se puede exponer durante toda su jornada laboral, durante toda su vida, sin tener ningún daño o ninguna repercusión a la salud. Muy bien, ¿no? Entonces, como vemos acá, el trabajador sí ha superado el TBAA en dos ocasiones, ¿no? Acá y acá. ¿Estará bien o estará mal? ¿No? Ha superado. Pero en sí, el promedio, este promedio no lo ha superado al TBAA, por eso está más abajo el TBAA, ¿ya? Pero en ciertas circunstancias, en dos exactamente, sí lo ha superado. Entonces, hay algunas excepciones. ¿Qué nos dice? Que cada vez que se supere el TBAA, sí puede ser superado, pero, ¿no? Acá tenemos diferenciales de tiempo 1, diferenciales de tiempo 2, esos diferenciales de tiempo en donde se ha superado el TBAA, pero se puede superar máximo 4 veces al día, máximo 4 veces al día, siempre y cuando mi TBAA, o sea, mi promedio, mi concentración promedio, no supere mi TBAA, pues no, obviamente. ¿Ya puedo superar esos picos? ¿Pueden existir que superé mi TBAA? Sí, máximo 4 veces al día. ¿Y por cuánto tiempo? ¿No? ¿Por cuánto tiempo? Imagínense ya, lo he superado una vez, pero lo he superado desde la 1 hora hasta las 7 horas. O sea, casi 7 horas de que estoy sobrepasando el TBAA. Tampoco no es que lo supere a cada rato. Entonces, máximo esos tiempos en donde se supera el TBAA debe ser de 15 minutos. Y entre cada pico que se supera el TBAA, debe de existir un diferencial de tiempo de más de 1 hora de descanso. O sea, imagínense que yo me expongo al polvo, a un agente químico, y en un momento es tanto el polvo que supero el TBAA. Ya estoy perjudicando a mi salud. Pero lo superé por 1 minuto nada más. 1 minuto no pasa nada, está bien. Pero si ya sobrepasas los 15 minutos, ahí sí te va a afectar. ¿Ya? O sea, puede superar esos picos de TBAA, los puede superar siempre y cuando sean menores a 15 minutos. Ya, lo superé 1 minuto nomás. Uy, me salí al toque porque ya veía que eso se estaba llenando de polvo, muy feo. Me salí, respiré un rato, me relajé y de nuevo me regreso a exponerme a ese agente químico. Ya, pero puede ser así nomás, respiro un 2, 3 respiradas y regreso. No, tengo que hacer un descanso de como máximo 1 hora. ¿Ya? Debe ser máximo 1 hora. No puede ser descansos de media hora, de 15 minutos, de 10 minutos. No, de 1 hora como mínimo. ¿Ya? Y el TLB Steel, ¿ya? El TLB Steel sí es ya el tope que ya no puedes superar en ningún momento. Ese sí no lo puedes superar en ningún momento. Así sea un poquitito, nada, no. Ese sí no lo puedes superar. Porque si lo superas, así sea por un poquito, ya te estás perjudicando a la salud. Ya estás perjudicando a la salud de tu trabajador. Entonces, con esto ya quedó más claro, me imagino, las definiciones de TBAA, TLB, TBAA y TLB Steel, ¿verdad? El TBAA es el promedio de la concentración, el TBAA es el promedio de la concentración, el TLB, TBAA es el promedio de la concentración que el trabajador puede estar expuesto durante toda su jornada diaria sin perjudicar a su salud, ¿ya? Sin perjudicar a su salud. Y el TLB Steel, ese sí es la concentración del agente químico que no podemos superar en ningún momento. Si no, ya perjudicaríamos a nuestra salud, ¿ya? Cuando nosotros comparamos con la normativa legal, lo comparamos con este valor, con el TBAA, por si acaso. Con este muy poco se lo ve en realidad. Es que en realidad casi ni un agente va a llegar a este nivel, porque si llegas a este nivel es como que ya estás al toque, te vas a enfermar. Listo. Dentro del decreto supremo 015, ¿no? Vamos a poder ofrecer, por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos, miren,
lo que es cemento Portland, ¿no? Cemento Portland tiene un TBAA, por si acaso este es el TLB, ¿no? Tiene un TLB TBAA de 10. Y Steel, un TLB Steel no tiene, ¿no? Por eso digo que siempre se compara con el TLB TBAA. Las maderas, ¿no? En las madereras, en las carpinterías, cuando están puliendo y sale la virutita de la madera, también ese es un agente. Maderas blandas, maderas duras, ¿no? Fracción inhalable, tenemos 5 miligramos sobre metro cúbico, y para maderas duras, 1 miligramo por metro cúbico. Y para lo que es polvo, polvo así normal, ¿no? Partículas insolubles no clasificadas de otra forma, polvo, para fracción inhalable tenemos 10 como el límite máximo permisible, o sea, el TLB-TBAA, y una fracción respirable en 3, ¿no? Ese es el límite máximo permisible. Ahora, este decreto supremo 015 tiene pues un montón de agentes químicos, ya tiene un montón de agentes químicos, inclusive gases, ya los gases de soldadura también están considerados dentro de estos agentes químicos para los soldadores, ¿no? Las soldaduras tienen un montón de metales en el electrodo. Así que también podemos medir la concentración del agente químico a la cual está sometido el soldador para ver si es perjudicial a su salud. Y si no encontramos ya el agente químico que estamos buscando, cuál es el TLB, TBAA del agente químico que estamos buscando, podemos recurrir a este librito de acá, que es la Biblia de las concentraciones de los TLBs, TBAA, ¿no? Ya que aquí están los valores ya internacionales, a nivel mundial. O sea, si no sabes, si vas a otro país y no sabes la normativa legal, pues coges la Biblia, y acá están todos. Esto es a nivel internacional, esto lo respeta todo el mundo. Listo. Bueno, puede darse el caso que tengamos también un factor de corrección, ¿ya? Porque esta tablita que ven acá, esta tablita es para una concentración de una jornada de 8 horas, ¿ya? Una jornada de 8 horas. Pero ¿qué pasa si los trabajadores trabajan más de 8 horas, trabajan 10 horas, ¿no? Por ejemplo, a veces en minería hacen paradas de planta para hacer mantenimiento, ¿no? A la planta minera, a la planta concentradora de cobre, y los soldadores, o sea, esa parada de planta es 24 horas. Creo que en el año una planta minera para alrededor de 4 veces al año por 24 horas enteras, así, en total parada. Le llaman parada de planta. Y justamente en esas 24 horas, todos los trabajadores que están ahí están trabajando 24 horas así de lleno, incluidos soldadores, mecánicos y demás. Entonces, en casos similares como ese, ¿no? Podemos calcular, hacer un equivalente de más horas de exposición para tener por ejemplo, si un valor equivalente, si mi fracción inhalable para 8 horas era de 10, ya, si voy a trabajar 12 horas de corrido, por ejemplo, ¿cuánto es, no? ¿Cuánto sería? ¿Ya? Entonces, para eso está esta formulita, que es un factor de corrección. Tenemos un factor de corrección diario y también tenemos un factor de corrección semanal. Por lo general, el exceso de las 8 horas a veces es diario, ¿no? Difícil que alguien sobrepase 8 horas todos los días hasta una semana, ¿no? Pero también existe, por si acaso. Entonces vamos a aplicar, por ejemplo, este de acá, que sería, por ejemplo, si yo quiero trabajar 12 horas al día, no 8, sino 12 horas al día. Entonces simplemente reemplazo 8 sobre 12 por 24 menos 12 sobre 16 y tengo mi factor de corrección 0.5. 0.5. Y si fuera semanal, bueno, son 12 horas por 5, ¿no? 60. Entonces son 60 horas, ¿ya? Simplemente reemplazo 60 y tengo mi factor de corrección 0.56. Ahora, ese factor de corrección lo voy a multiplicar por el TLB-TBAA, ¿no? Que esté acá, que en el caso para fracción inhalable es de 10, ¿no? Entonces, mira, mi TLB corregido para fracción inhalable, ¿no? Que este 10 lo llevo acá y lo reemplazo por el factor de corrección. Pero ingeniero, acá hay dos, un 0.5 y el 0.56. Pues por el más exigente, pues no, el más exigente es 0.5. ¿Y cuánto me quedaría? Como resultado, mi TLB TBAA
5 miligramos por metro cúbico. O sea, si yo quiero trabajar, si me voy a exponer a un agente químico por 8 horas, en este caso polvo por 8 horas, puedo soportar hasta 10 miligramos por metro cúbico en 8 horas. Pero si este trabajador va a trabajar por 12 horas, entonces ya no va a ser 10, va a ser ¿cuánto? 5. No puede sobrepasar 5 miligramos por metro cúbico. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces a considerar eso. Del mismo modo, también puede haber efectos combinados, ¿no? Efectos combinados, como en el caso en la soldadura. Cuando uno es soldador, el electrodo de soldadura no solamente es un solo metal. Ese electrodo tiene hierro, magnesio, níquel, potasio, sodio y más. Hay más gases de soldadura. Así que se genera un efecto combinado. Podemos validar cada gas, o sea, ¿no? Cada gas con el correspondiente TLB-TWA de nuestro Decreto Supremo 015, pero a la vez también se debe de cumplir con la condición de que la suma de concentraciones sobre el TLB debe ser menor que 1, ¿ya? Si sobrepasa esa condición, entonces, por más que independientemente cada agente químico ya esté por debajo del TLB-TWA, ¿ya? Independientemente de eso, si es que la sumatoria de las concentraciones sobre el TLB de cada agente químico supera 1, entonces ya estarías en incumplimiento y en un riesgo alto de contraer alguna enfermedad ocupacional con respecto a este agente químico. Por ejemplo, mira, acá la concentración obtenida mediante el monitoreo del hierro, inclusive, miren, 10 horas, dice acá, es de 141, ahí está, 141, 0.141. ¿Cuánto es el TLB-TWA para hierro? 5. Eso lo sacamos de la tabla, por si acaso, el Decreto Supremo 015. Del manganeso es 0.057, ahí está, 0.0. ¿Cuánto es el TLB? 1. Igual, del níquel tenemos menos de 0.008, ya bueno, 0.008, sobre su TLB, TWA, igual para el potasio, ¿no? Y acá, bueno, el sodio no sé por qué no lo puse, seguramente me faltó, pero también debe estar ahí, porque el sodio también es un elemento, ¿no?, que está combinando, no es un elemento químico combinado. Sumamos todo esto, operamos, sale 0.12. Menor a 1, sí, genial, entonces está perfecto. ¿Ya? Muy bien, chicos. Hasta ahí ya hemos visto la metodología para medir, bueno, la metodología no para medir, ¿no?, sino hemos visto los límites máximos permisibles, ¿no? ¿Qué normativas legales existen para comparar los agentes químicos, ¿no? En este caso tenemos al Decreto Supremo 015. Ahora vamos a ver la metodología de cómo medir. Esta metodología también es un poco importante, es importante porque muchas empresas que hacen estos tipos de monitoreos, a veces por abaratar los costos, no toman los datos reales, no toman los datos que deberían de tomar. Tenemos dos metodologías, la metodología NIOSH 0500 y la metodología NIOSH 0600. La metodología NIOSH 0500 es para partículas inhalables y la NIOSH 0600 es para partículas respirables. Ahora, esta norma la pueden encontrar en Google, la descargan como gusten, está en inglés, pero vamos a entender lo que dice acá, pues, ¿no? Miren acá, el muestreador, o sea, el sampler, debe ser un filtro que debe tener un radio de 37 milímetros y debe de, ¿no?, filtrar a 5 micrómetros, ¿no?, que es más o menos es el radio, la dimensión de la partícula inhalable, ¿verdad? La partícula inhalable es la que queda acá nada más, pues, ¿no?, la inhalable. Y debe de tener un filtro de 5 micrómetros para que no pasen los de 5 micrómetros y se queden los mayores, pues, ¿no? Se queden los de diámetro más grande. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice esta metodología? El flujo con el cual vamos a medir debe ser un flujo de 1 a 2 litros por minuto. ¿Qué es este flujo?
Esta medición, como ustedes verán, el agente químico está así en el medio ambiente, el polvo está así que nos rodea. Nosotros, esto se va a medir con una bomba gravimétrica, así se llama, con la bomba gravimétrica. Creo que debí poner la bomba gravimétrica primero. A ver, déjenme ver, explicarles primero. Aquí está. A ver, a ver. Sí, esta es la bomba gravimétrica, mire. O sea, ¿cómo vamos a medir las partículas, los agentes químicos con esta bomba gravimétrica? Esta bombita gravimétrica va a simular, ya, va a simular como si fuera un pulmón, como si fuera una persona que está respirando, ya, va a simular. Entonces está aspirando la bomba que aspira, que aspira, que aspira la bomba. ¿A qué razón de flujo va a aspirar la bomba? Ahí dice la metodología. Entonces va a aspirar por esta manguerita, ¿no? Va a aspirar, ya. Esta manguerita, por si acaso, se llama ciclón, ya, se llama ciclón. Es una manguerita de PVC, se llama ciclón. Y acá tenemos un portacassette. Portacassette es este negro de acá, ¿ya? Y el cassette es lo de adentro, pues, ¿no? Ese es el cassette. Dentro del cassette, ¿no? O sea, cuando, mejor dicho, cuando aspira esta bomba gravimétrica, ven estas flechitas verdes, ya va a aspirar por ahí. Por ahí es donde aspira. No aspira por el tubo amarillo, ¿no? Yo pensaba al principio que también aspiraba por ese piquito, pero no aspira por ahí, sino aspira por unos costaditos, ¿ya? Por acá, ¿no? Más o menos por acá es donde aspira el aire. Muy bien. Dentro de este portacassette, o mejor dicho, dentro de este cassette, va a haber un filtro y va a haber un blank. ¿Ya? Así, bueno. La norma NIOS lo llama blank. Yo no le he encontrado traducción, así que le encontré blank. O sea, es como que la muestra, mejor dicho, ¿no? La muestra en donde se va a almacenar las partículas respirables, donde se va a almacenar el agente químico. Entonces, ¿cuál es el caucao acá? Pues, ¿no? ¿Cuál es la situación? El aire entra por este hueco, por acá, por esta zona, ¿no? Pasa, o sea, lo que pasa en el filtro, o sea, lo que atraviesa el filtro, se almacena en el blank. Ahí está, se almacenándose los agentes químicos, las partículas, el polvo, se almacena. Y lo que no pasa el filtro, cae por gravedad. ¿No? Cae por gravedad. ¿No? Cae por gravedad. Y se almacena en este pico amarillo. Es una tapita. ¿Ya? Ahora, nosotros lo que vamos a hacer es llevar al laboratorio este blank y decirle, mira, este blank tenía un peso inicial de 0.0001 gramos. Ahora vuélvelo a pesar, como ya tiene polvito adentro del blank, tiene polvito, debe de pesar más, pues, ¿no? Ahora pésalo, ¿cuánto? A ver, dime cuánto pesa, lo llevamos al laboratorio. Ah, verdad, ya no pesa 0.001, ahora pesa 0.0014432, pesa más, allá. Hacemos una diferencia y esa diferencia son los miligramos de agente químico que hemos monitoreado con nuestra bomba gravimétrica, que lo vamos a dividir ¿no? Lo vamos a dividir con el volumen, ¿no? Porque perdón, con el flujo, ¿no? Con el flujo de aire que ha trabajado la bomba para tener una razón de cuánta partícula por cada litro o por cada metro cúbico de aire hay. ¿Ya? Entonces, así es como funciona la bomba gravimétrica. Entonces ya conocieron, miren, ya conocieron la bomba gravimétrica, conocieron el ciclón, que es esta manguerita, conocieron el portacassette, conocieron el cassette, saben que dentro del cassette hay un filtro y hay un blank, y que lo que pasa por el filtro se lleva a analizar y lo que no pasa por el filtro cae por gravedad. Muy bien, entonces, esa bomba gravimétrica que ya conocieron debe trabajar con cierto flujo, ¿no? Porque debe de simular el respirar de un trabajador, de una persona adulta. Ese flujo puede estar entre 1 a 2 litros por minuto. Hay que configurar la bomba gravimétrica para que aspire a esa razón. El volumen mínimo que debe trabajar la bomba para tener una muestra considerable, ya para poder analizar, es de 7 litros. Y el volumen máximo de saturación es de 133 litros. ¿Por qué hay un volumen máximo de saturación? Porque imagínense, acá les he explicado que esto está aspirando, 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 ¿verdad? Hasta que aspira, aspira, aspira. O sea, a razón de, acá la norma NIO 0500 me dice que puedo aspirar a razón de 1 hasta 2 litros por minuto. ¿Verdad? Litros por minuto. Esa es la razón, ese es el flujo con el que yo debo de aspirar. Muy bien.
Entonces yo he configurado a 1.5 litros por minuto. Pues, ¿no? ¿Está entre 1 a 2? Sí, está entre 1 a 1 a 2, ya. A razón de ese flujo está aspirando mi bomba. Entonces, ¿en cuánto tiempo llegará a 133 litros? No lo sé, habría que dividir. Pero va a llegar un momento en que esto ya aspiró 133 litros, que es el volumen de saturación. ¿Por qué se llama volumen de saturación? Porque, pues, esta presión de aire que entra por acá, en algún momento puede llegar a lastimar el blanc, puede llegar a deteriorar el blanc. Si deteriora el blanc, cuando lo llevemos al laboratorio, no va a arrojar un peso exacto, ¿verdad? No va a arrojar un peso real, mejor dicho. Va a arrojar un peso ya pues perjudicado, un peso modificado y no va a dar un resultado real, ¿no? Entonces, para evitar que el blanc se empiece a deteriorar por la presión de aire que entra de la bomba gravimétrica, hay un volumen máximo de saturación. Ese volumen es de 133 litros para la norma NIOSH. ¿Ya? Para la norma NIOSH. Aquí está, 133 litros. Y el volumen mínimo para yo poder medir o llevarlo al laboratorio es de 7 litros. Muy bien. Entonces, eso es lo que debemos de considerar en nuestra norma NIOSH, ¿no? Acá dice blanks, ¿no? ¿Qué cosa son los blanks? Mira, deben de haber de 2 hasta 10 blanks, por decirlo así, ¿no? Para llevar al laboratorio, ¿no? O sea, un blank no te va a dar un resultado objetivo. Mínimo 2, máximo 10. ¿Ya? La norma NIOSH 0600 es similar para partículas respirables, pero me dice que el flujo de medición de mi bomba gravimétrica, el flow rate, va a estar en función al ciclón. Si tu equipo funciona con un ciclón de nylon, tú debes de configurarlo a 1.7. Si funciona con un ciclón de aluminio, debes de configurarlo a 2.5. Y si funciona con un ciclón HD, que hasta ahora no sé qué ciclón es, porque yo tengo el de nylon y el de aluminio, me imagino que es como un tubito, pero es de aluminio, debes de configurarlo a 2.2, ¿ya? Entonces, yo tengo una bomba gravimétrica con un ciclón de nylon, así que mi bomba la voy a configurar a 1.7 litros por minuto. Cuando quiera hacer partículas respirables, ojo, y trabaje con la NIOSH 0600. Igual, hay un volumen mínimo para llevarlo al laboratorio y un volumen máximo de saturación. ¿Ya, chicos? Ahora, ¿para qué me va a servir volumen mínimo, volumen máximo? Ya está bien, el blank se me puede deteriorar, pero hay que tener cuidado nomás. Ya está bien, hay que tener cuidado, pero ¿en cuánto tiempo tú vas a saber que esto se va a saturar? Entonces, para eso vamos a hacer este ejemplito, ¿no? Miren, acá, ese ya es un resultado, tomen una foto. Este es el filtro. Miren cómo está lleno de polvo, está cochino, bien cochino. Y acá en el filtro, ven cómo se almacena así, manchadito, pigmenteadito. Ya, esas son las partículas, ya, menores a 5 micras que pueden entrar a tus pulmones, hasta tus alvéolos y se pueden quedar ahí. Y estas de acá que no pasaron, porque estas no pasaron el filtro, son las respirables. No, perdón, las inhalables, las inhalables. Estas, las que no pasaron el filtro, son las inhalables. Inhalables. Bueno. Y estas, las que sí pasaron el filtro, son las respirables. ¿Ya? Respirables. ¿Se dan cuenta? Ustedes se imaginan tener esta cochinadita dentro de tu pulmón, eso ya nunca va a salir, ya eso se va a acumular, ahí vas, man. Y esto que está todo percudido acá, todo negro, este filtro, eso se queda acá, ¿no? Eso sí puede salir ya con las secreciones nasales y todo, pero pues te va a generar un malestar, pero horrible, una irritación de garganta, horrible. Seguimos. Muy bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? Todo se entiende mejor con un ejemplo. Miren al trabajador, todo necesito de polvo. Se pide realizar un monitoreo de partículas inhalables para un trabajador que realiza un pulido de pared de concreto. Está puliendo. Muy bien. ¿Qué hacemos? Así nomás nos mandan, así sin asco, ya ustedes vean qué hagan. Primero vamos a calcular, ¿no? Establecer cuántas muestras vamos a tomar. Y nos piden inhalables, ¿no? Si vamos a utilizar partículas inhalables, debemos de usar la norma NIOSH 0500. Muy bien.
Entonces, mi flujo debe ser de 1 a 2. Ya bueno, yo quiero seleccionar 1.5, es mi criterio. ¿Puedo seleccionar 1? Sí. ¿Puedo seleccionar 2? Sí. 1.7, 1.8, 1.9, sí. 0.5, no, 0.5 no. 2.2 tampoco. ¿Por qué? Porque la norma NIOSH me dice de 1 a 2 litros por minuto debe ser tu flujo de trabajo, tu flow rate. Muy bien. Tiempo de saturación, volumen de saturación sobre flujo. Entonces, mi tiempo de saturación va a ser 133, que es la norma NIOSH, me la da. 133 litros es mi volumen de saturación. Y mi flujo de saturación es de 1.5. Perdón, mi flujo de trabajo, flow rate, 1.5. Divido, me sale 88.66 minutos. O sea, en 88, casi 89 minutos, mi blank se va a saturar. Así que lo debo de cambiar, pues, ¿no? Entonces, 89 minutos es aproximadamente 1.47 horas, ¿no? Ese es mi tiempo de saturación. Si yo tengo que hacer una medición de 8 horas, que es una jornada completa, entonces divido 8 entre el tiempo de saturación, me sale 5.41. O sea, eso, redondeando al máximo, al inmediato, es 6. Entonces yo debo de usar 6 blank, 6 muestras para realizar mi monitoreo de partículas inhalables. 6 muestras. ¿Qué hacen algunas empresas que quieren ahorrar costos y también a veces empleadores que escogen el más barato? No, este más barato, cómprale a él. Es que no te toman las 6 muestras que deberían de tomar, solo te toman una, un filtro, un blank nada más. Hacen su finta y muestrean por 2 horas, quizás, no lo sé, o por hora y media nomás, porque este es 1.45, por hora y media. Y ya, le dicen, ya hice tu monitoreo de partículas inhalables. Y van y te presentan el informe que salga, cualquier cosa. Y al final, ya cumplí con la ley, dicen. Pero no debería ser así, pues, ¿no? Deberían de ver los datos reales del monitoreo. O sea, el monitoreo es para que te dé valor, para que agregar valor a la organización y que cuides a tus trabajadores, no simplemente para cumplir con la ley y que ya el trabajador no me importa si estará enfermándose o no, ¿verdad? Entonces, el número de muestras que yo debo de tomar, el número de blanks, es 6. ¿Ya? Muy bien. Entonces, preparo mis 6 blanks, hago las mediciones o sea, vamos a dividir 8 horas entre 6, te sale aproximadamente cada hora 20. Cada hora 20 hago un cambio de blanks. Entonces voy a tener 6 blanks. Acá tengo mi eje X, mi eje Y tengo mis 6 blank. Los resultados de cada blank, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por ejemplo, la primera hora 20, 4.1, después 10.2, de ahí bajó un poco a 7.5. Son las concentraciones de cada blank. 11.2, 9.3, 6.1. Son las concentraciones de cada blank. ¿Cómo hallo mi TBAA? Yo le dije que mi TBAA era el promedio, ¿verdad? Sumo las 6 concentraciones y divido entre 6. El promedio es 8.06 miligramos por metro cúbico. Eso está acá, aproximadamente. O un poquito más arriba, ¿no? Porque este es 7.5. Debe estar un poquito más arriba. ¿Ya? Ahí está. Ese es mi promedio, mi TBAA promedio. ¿Cuánto es el TBAA para partículas inhalables? Polvo, 10, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Eso está en nuestro decreto supremo 015. 10. Aquí está el TBAA, 10. Oye, ha sobrepasado en 2 ocasiones. Mira, acá hay 10.2 y 11.2. ¿Estará bien? ¿Qué yo dije? ¿Qué dije de las concentraciones que sobrepasaban el TBAA? Que solamente se puede sobrepasar durante 15 minutos y máximo 4 veces en un día. ¿Cuánto es este tiempo de acá? Este delta de T, ¿no? Acá hasta acá. ¿Cuánto es este delta de tiempo? ¿Cuánto les dije? 8 horas entre 6 muestras, esto es casi 1.20 minutos, ¿no? 1 hora 20 minutos aproximadamente. O sea, ha sobrepasado los 15 minutos que yo dije que solamente se pueden sobrepasar los TBAA. Así que ya de ahí nomás, por más que el TBAA esté por debajo del TBAA, que es mi límite máximo permisible, por decirlo así, por más que esté debajo, por más que sea menor, igual ya sobrepasé en 2 ocasiones y por más de 15 minutos, o sea, he sobrepasado por hora y 20 aproximadamente, mi TBAA.
Así que yo puedo deducir, conclusión, que estoy incumpliendo, ¿no? Estoy incumpliendo la normativa legal, el Decreto Supremo 015, y también hay un riesgo alto, ¿no? Un riesgo alto de exposición al agente químico de este trabajador. ¿Ya? Conclusión, ahí está, mira. Si bien es cierto, el TBAA es menor que el TLB-TBAA, pero en la muestra 2 y en la muestra 4 se sobrepasa el TLB-TW4 por más de una hora, por lo que se tiene un riesgo alto a las partículas inhalables para el trabajador, ¿no? Esa es la conclusión a la que he llegado. Por eso se toman varias muestras. ¿Qué hubiera pasado si solamente hubiera tomado una muestrita, ¿no? Para ahorrar para ahorrarme costos de laboratorio, solamente hubiera tomado esta, ¿verdad? 4.1, eso es lo que me hubiera salido. O capaz me hubiera salido esto nomás. O esto. ¿Y eso qué indicaría? Ah, estoy cumpliendo la ley, sí, bacán. Y el trabajador, no, sí, el trabajador está bien, no pasa nada. No, pues no es eso, ¿no? Hay que, miren, ve, acá sí está sobrepasando y acá también. Así que hay que, ojo, hacer bien los cálculos y considerar de que no todo lo barato es lo mejor, ¿no? Como quien dice, lo barato sale caro a veces. Muy bien, chicos, ese fue el ejemplo. El examen, por si acaso, se los voy a elaborar todavía ahorita. Esta noche me amanezco maquinando cómo va a ser su examen y lo voy a subir a la aplicación. No se preocupen. ¿Preguntas hasta ahí, chicos?